Hay preguntas que no se hacen en voz alta porque duelen demasiado. Preguntas que se quedan guardadas en el pecho como astillas que nadie ve, pero que están ahí, clavadas, recordándote su presencia cada vez que respiras hondo. ¿Alguna vez diste todo lo que tenías, hasta lo que no te sobraba, y aún así terminaste sintiéndote invisible? ¿Alguna vez cuidaste a otros con tanta entrega que olvidaste cuidarte a ti misma, y cuando ya no pudiste más, descubriste que para el mundo simplemente habías dejado de existir? Porque esta no es solo la historia de una mujer que trabajó décadas entregando su vida a los enfermos, a los olvidados, a los que nadie más quería atender. Esta es la historia de una mujer que un día se derrumbó, creyendo que si ya no podía servir, ya no valía nada. Y es también la historia de cómo Dios, que nunca pierde de vista lo que el mundo descarta, empezó a escribir con ella el capítulo más hermoso y más inesperado de su vida. Una historia donde una familia sencilla se convirtió en sus manos. Donde la dignidad que el sistema le arrancó, el cielo se la devolvió multiplicada. Donde quedó demostrado, una vez más, que los hombres pueden cerrarte una puerta, pero Dios tiene llaves de puertas que tú ni siquiera sabías que existían. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo ve Dios a las personas que el mundo usa y luego olvida. ¿Por qué ningún acto de cuidado dado con amor pasa desapercibido ante sus ojos? ¿Y cómo puede tomar una vida rota, cansada y descartada, y convertirla en refugio, en consuelo y en luz para otros que también se sienten apagados? Y si mientras escuchas esta historia piensas en alguien que ha dado todo y hoy se siente como nada, compártela. Tal vez este relato sea exactamente el abrazo que esa persona lleva tiempo esperando recibir. En un pueblo pequeño donde todos se conocían por el nombre, pero pocos se conocían de verdad, vivía una mujer llamada Dolores. No era un nombre que ella hubiera elegido, claro, pero con el tiempo aprendió que los nombres a veces son proféticos. Había cargado dolores ajenos toda su vida, y lo había hecho no con resignación, sino con una entrega que venía de un lugar muy adentro, de ese lugar donde la fe y el amor se mezclan y ya no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Tenía el cabello entrecano recogido siempre en un chongo apretado, las manos firmes pero suaves al mismo tiempo, de esas manos que saben cuándo apretar y cuándo soltar. Sus ojos color miel cargaban una calidez particular, la clase de calidez que hace que un enfermo asustado sienta que todo va a estar bien, aunque todavía no sepa si es verdad. Había algo en su presencia que tranquilizaba. No era magia, era fe convertida en manera de ser. Desde joven supo que su lugar estaba junto a los que sufrían. Mientras otras muchachas de su edad soñaban con vestidos y fiestas, Dolores acompañaba a su madre a cuidar a los enfermos del barrio. Llevaba caldos, cambiaba vendas, sostenía manos temblorosas de ancianos que tenían miedo de morir solos. Y en cada uno de esos momentos sentía algo que no sabía explicar bien con palabras. Una certeza profunda de que eso era exactamente lo que Dios había puesto en ella para dar. Con esfuerzo y sacrificio estudió enfermería. No fue fácil. Hubo noches de hambre, de libros prestados, de zapatos rotos que seguían caminando porque no había dinero para otros. Pero Dolores tenía una oración que repetía cada mañana antes de salir, casi como quien se pone el uniforme por dentro antes de ponerse el de afuera. Señor, que mis manos sean las tuyas hoy, que el que me necesite encuentre en mí algo de ti. Y así, con esa oración como escudo y como brújula, entró por primera vez al Hospital General del pueblo. Tenía 22 años,
el corazón lleno y las manos dispuestas. No imaginaba que ese mismo hospital, décadas después, sería el lugar donde aprendería la lección más dura y más luminosa de su vida. El Hospital General no era un lugar fácil. Era de esos hospitales donde los pasillos huelen a desinfectante y a preocupación mezclados, donde las sillas de espera siempre están llenas de familias que rezan en silencio, y donde el personal camina rápido porque el tiempo nunca alcanza. Era un lugar donde se necesitaban manos, muchas manos, y Dolores llegó con las suyas abiertas y dispuestas. Su jefa directa era la licenciada Amparo, una mujer de carácter duro como piedra de río, de esas que confunden la frialdad con la profesionalidad y el maltrato con la exigencia. Desde el primer día dejó claro quién mandaba. «Aquí no venimos a hacer amigos», le dijo a Dolores sin siquiera mirarla a los ojos. «Venimos a trabajar. Los sentimientos se quedan en la puerta». Dolores asintió en silencio, pero en su corazón pensó algo distinto. Los sentimientos no estorban el trabajo. A veces son el trabajo. Y así fue como vivió durante años. Llegaba antes que todos, se quedaba después que todos. Cuando una compañera enfermaba, Dolores cubría su turno sin quejarse. Cuando había un paciente difícil, de esos que gritan o que lloran o que se niegan a cooperar, era Dolores quien se acercaba, quien se sentaba a su lado, quien encontraba la palabra exacta que ese corazón asustado necesitaba escuchar. No lo hacía para que la vieran. Lo hacía porque genuinamente no podía hacer otra cosa. Para ella, ignorar el sufrimiento ajeno era como ignorar una llamada de Dios. Había un ala del hospital que todos evitaban cuando podían. La llamaban el ala de los olvidados, aunque nadie la llamaba así en voz alta. Era donde estaban los pacientes crónicos, los que ya no iban a mejorar, los que llevaban semanas o meses sin recibir una visita. Dolores pidió que la asignaran ahí. Sus compañeras la miraron como si hubiera perdido el juicio. «¿Por qué quieres ir a ese lugar?», le preguntó una. «Porque alguien tiene que querer ir», respondió ella con una sencillez que no admitía discusión. En ese ala encontró rostros que el mundo había decidido no ver. Encontró a don Crispín, un anciano de 80 años que no había tenido visita en 6 meses y que cada noche hablaba solo en voz baja. Encontró a Remedios, una señora de campo que no entendía los términos médicos y lloraba de miedo porque nadie se tomaba el tiempo de explicarle nada. Encontró a Toñito, un niño de 7 años con una enfermedad larga y complicada que dibujaba ángeles en papeles de estraza porque decía que así se sentía menos solo. Dolores los visitaba a todos. Les llevaba palabras, les llevaba presencia, les llevaba esa oración silenciosa que ella hacía junto a cada cama antes de salir. Y ellos, sin saberlo, le devolvían algo también. Le recordaban cada día por qué había elegido este camino. Lo que Dolores no veía era que mientras ella cuidaba a los invisibles del hospital, ella misma se estaba volviendo invisible para quienes tomaban las decisiones. Los años en el hospital pasaron como pasan las cosas que se viven con intensidad, rápido por fuera y profundo por dentro. Dolores acumuló décadas de turnos, de noches sin dormir, de fines de semana trabajados, de navidades pasadas junto a camas de hospital mientras otros estaban con su familia. Y lo hizo sin amargura, o al menos sin dejar que la amargura echara raíces profundas, porque cada vez que sentía que el cansancio la vencía, aparecía algo, una mirada agradecida, una mano que apretaba la suya, una palabra dicha desde la cama de alguien que mejoraba, y eso le bastaba para seguir.
pero el cuerpo tiene su propia contabilidad y cobra sin avisar. Empezó con un dolor en las rodillas que ella atribuía al exceso de horas de pie. Luego vino el cansancio que no se iba con el descanso. Ese cansancio que se instala en los huesos y no en los músculos, que es diferente y más difícil de sacudir. Después llegaron los mareos, pequeños al principio, casi imperceptibles, pero que con el tiempo se hicieron más frecuentes y más insistentes. Dolores los ignoró con la misma determinación con que había ignorado sus propias necesidades toda la vida. «Tengo pacientes que atender», se decía. «Esto puede esperar». Pero lo que no puede esperar, tarde o temprano, cobra. Una mañana, mientras preparaba la medicación de sus pacientes en el ala de los olvidados, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se aferró al carrito de medicamentos. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, todo seguía girando. Intentó dar un paso y no pudo. Se fue al suelo despacio, como quien se rinde sin querer rendirse. Como una vela que se apaga, no porque quiera apagarse, sino porque ya no le queda cera. La encontraron sus compañeras. La llevaron a urgencias. Los médicos hablaron de agotamiento severo, de presión arterial disparada, de un corazón que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo sin que nadie se ocupara de cuidarlo. «Necesitas reposo absoluto», le dijeron. Semanas, tal vez meses. Dolores escuchó todo aquello desde la cama, con la extraña sensación de estar en el lugar equivocado. Ella era la que cuidaba, no la que era cuidada. Ella era la que estaba de pie junto a la cama, no la que estaba acostada en ella. Se sentía fuera de lugar en su propia historia. Lo que vino después fue peor que el diagnóstico. La licenciada Amparo apareció en su habitación no con flores ni con palabras de aliento, sino con papeles. Con ese tono frío que la caracterizaba, le explicó que dadas las circunstancias y la naturaleza de su condición, el hospital necesitaba cubrir su puesto de manera permanente, que los procedimientos eran claros, que su trayectoria era respetable, por supuesto, pero que las necesidades del servicio no podían detenerse por una persona. Dolores la miró en silencio. Pensó en los 32 años que había entregado a ese hospital. Pensó en los turnos cubiertos, en los pacientes acompañados, en las noches que se quedó más allá de lo que le pedían. Pensó en Toñito y en sus dibujos de ángeles, en don Crispín hablando solo, en Remedios llorando de miedo. Pensó en todo eso y luego miró a Amparo y sintió algo que no era odio. Era algo más parecido a una tristeza muy honda, la tristeza de quien descubre que para algunos el ser humano solo vale mientras produce. Firmó los papeles con mano temblorosa, y cuando Amparo se fue, Dolores se quedó sola en aquella habitación de hospital que olía igual que todos los pasillos que había recorrido durante décadas. Y por primera vez en mucho tiempo no supo qué orar. Salir del hospital ese último día fue una de las cosas más difíciles que Dolores había hecho en su vida. Y eso que había hecho cosas difíciles de verdad. Había sostenido la mano de personas en su último aliento. Había dado noticias que partían familias por la mitad. Había trabajado con fiebre porque no había quien la cubriera. Pero caminar por ese pasillo por última vez, con una caja pequeña que contenía 32 años resumidos en 4 objetos personales, fue un tipo de dolor que no tenía nombre en ningún manual médico. Sus compañeras la despidieron con abrazos rápidos, de esos que dicen te queremos, pero también dicen tenemos que volver al trabajo. Nadie organizó nada especial. No hubo pastel ni palabras de reconocimiento. La licenciada Amparo
Ni siquiera salió a despedirla. Dolores cruzó las puertas del hospital. Sintió el sol de la mañana en el rostro y se detuvo un momento en la banqueta, desorientada, como quien sale de un lugar donde estuvo tanto tiempo que ya no recuerda bien cómo es el mundo de afuera. Llegó a su casa, una casita modesta de 2 cuartos que nunca había tenido tiempo de decorar bien, porque siempre había algo más urgente que atender. Dejó la caja sobre la mesa, se sentó en la única silla del comedor y se quedó mirando la pared. El silencio era tan grande que casi dolía. Ella, que había pasado décadas rodeada de ruido, de pitidos de monitores, de voces y pasos apresurados, ahora estaba envuelta en un silencio que no sabía cómo habitar. Los días que siguieron fueron extraños y pesados. Se levantaba sin saber para qué. Tomaba el café despacio, sin prisa, y esa falta de prisa, en lugar de sentirse como descanso, se sentía como vacío. Intentó leer, intentó salir a caminar, intentó llamar a antiguas compañeras, pero las conversaciones eran cortas y llenas de silencios incómodos. El mundo seguía girando a una velocidad que ya no incluía a Dolores en su movimiento. Una noche, sentada en la oscuridad de su cuarto, porque no había tenido fuerzas ni de encender la luz, habló con Dios de una manera que hacía mucho no lo hacía, sin palabras bonitas, sin estructura, sin la oración ordenada de siempre. «Señor», susurró con la voz rota, «no entiendo. Entregué todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Cuidé a los que nadie quería cuidar. Estuve donde nadie quería estar. Y ahora me siento como uno de mis pacientes del ala de los olvidados. Como si el mundo hubiera decidido que ya no existo». Las lágrimas llegaron sin permiso. Dolores las dejó caer sin intentar detenerlas, porque hay momentos en que contener el llanto es una forma de mentirle a Dios. Y ella no quería mentirle. Lloró por el cansancio acumulado de décadas. Lloró por las navidades perdidas. Lloró por no tener a nadie que le preguntara cómo estaba de verdad. Lloró por sentirse desechada, como se desecha un guante quirúrgico después de usarlo, sin mirar 2 veces, sin agradecer lo que protegió. Y en medio de ese llanto, en el momento más oscuro de esa noche, algo muy pequeño pero muy real se encendió en su interior. No era una respuesta todavía. Era apenas una chispa, pero las chispas, cuando Dios las pone, no se apagan fácil. Lo que Dolores no sabía era que al otro lado del pueblo, en una casa pequeña con macetas en la ventana, una mujer llamada Esperanza estaba poniendo una vela en su altar y orando por la enfermera que años atrás había salvado algo mucho más valioso que su vida. Había salvado su fe en que todavía existían personas buenas en el mundo. Y esa deuda del corazón, Esperanza no la había olvidado ni un solo día. Esperanza tenía una historia que pocos conocían completa. Era de esas mujeres que cargan sus pruebas en silencio, no por orgullo, sino porque aprendieron desde pequeñas que el mundo no siempre tiene espacio para el dolor ajeno. Vivía con sus 2 hijos, Mateo de 14 años y la pequeña Clarita de 8, en una casa humilde, pero llena de esa calidez que no viene de los muebles, sino de las manos que cuidan el espacio. Años atrás, cuando Clarita era apenas un bebé de meses, Esperanza la había llevado al Hospital General en medio de la noche, con una fiebre que subía sin parar y que no cedía ante nada de lo que ella intentaba en casa. Llegó sola, sin dinero suficiente, sin nadie que la acompañara. Temblando por dentro con ese miedo particular que solo conocen las madres que sienten que algo muy grave está pasando con su hijo y no saben cómo detenerlo. En la sala de urgencias había caos esa noche. Gritos, prisas,
personal desbordado. Esperanza se acercó a un mostrador con Clarita en brazos y nadie la miró. Se paró frente a una enfermera y le explicó lo que pasaba, y la enfermera le señaló una silla y le dijo que esperara. Esperó y esperó. Y Clarita ardía en sus brazos mientras el tiempo pasaba y el miedo crecía. Fue entonces cuando apareció Dolores. No era su turno de atender urgencias esa noche. Iba de camino a otra área cuando vio a aquella mujer sentada sola, con los ojos desorbitados de terror y un bebé que lloraba con un llanto débil que a un oído entrenado decía claramente que algo no estaba bien. Se detuvo. Evaluó la situación en segundos y sin preguntar si le correspondía o no, tomó a Clarita con cuidado, la revisó, alzó la voz con una firmeza que nadie le discutió y consiguió que atendieran a la niña de inmediato. Esa noche, mientras los médicos estabilizaban a Clarita, Dolores se sentó junto a Esperanza en aquella sala fría. No le dijo que todo iba a estar bien, con esa ligereza con que se dicen las cosas que no se saben. Le tomó la mano y le dijo: «Estoy aquí, vamos a estar pendientes». Y luego, en voz muy baja, oró junto a ella. No le preguntó si quería. Simplemente oró, con esa naturalidad de quien sabe que en ciertos momentos Dios no es una opción, sino la única salida. Clarita salió adelante. Los médicos explicaron que si hubiera esperado otra hora, las consecuencias habrían sido muy diferentes. Cuando Esperanza quiso buscar a la enfermera que la había ayudado para agradecerle, ya no estaba. Alguien le dijo su nombre, Dolores, pero nada más. No encontró cómo localizarla. Se fue del hospital con su hija sana en brazos y con una deuda en el corazón que no sabía cómo saldar. Desde entonces, cada vez que encendía una vela en su pequeño altar, Esperanza oraba por ella. «Señor», decía, «tú sabes quién es Dolores, la enfermera que salvó a mi hija cuando nadie más la vio. Cuídala, bendícela. Y si algún día ella necesita lo que nosotros necesitamos esa noche, mándanos a nosotros a su lado». Era una oración sencilla, de las que no tienen palabras complicadas ni frases elaboradas. Pero era de las que suben directo porque salen del lugar más honesto del corazón. Y Dios, que tiene muy buena memoria para ese tipo de oraciones, la había estado guardando con cuidado, esperando el momento exacto para responderla. Ese momento estaba más cerca de lo que Esperanza imaginaba. Fue Mateo quien la encontró primero. Ese día había salido temprano a hacer un mandado para su madre, cruzando el camino que bordeaba el parque pequeño del pueblo. Era un martes sin nada especial, de esos días grises que no avisan lo que traen. Caminaba rápido porque Esperanza le había pedido que volviera pronto cuando vio a una mujer sentada en una banca, inclinada hacia adelante, de una manera que no parecía descanso, sino derrumbe. Se detuvo, la miró. No se movía. Se acercó despacio. «Señora», dijo con esa voz que tienen los muchachos cuando intentan sonar seguros, pero por dentro están asustados. «¿Está bien?» Dolores levantó la cabeza apenas. Tenía el rostro pálido, los labios secos y una mirada perdida que hablaba de mucho más que un mareo pasajero. «Estoy bien», alcanzó a decir, aunque las dos palabras sonaron exactamente a lo contrario. Mateo no se fue. Tenía 14 años, pero había crecido junto a una madre que le enseñó que cuando alguien necesita ayuda, el tamaño de uno no es excusa para seguir caminando. Se sentó a su lado. Le preguntó su nombre. Le preguntó si tenía familia cerca. Le preguntó si había comido. Las respuestas de Dolores fueron llegando despacio, con esfuerzo, como quien habla desde muy adentro de un cansancio que no es solo del cuerpo. Mateo sacó su teléfono y llamó a su madre. Esperanza llegó en minutos.
y cuando vio a aquella mujer sentada en la banca, algo en su interior se detuvo. Había algo familiar en ese rostro, aunque no lograba ubicarlo de inmediato. Se acercó, se arrodilló frente a ella para verla a los ojos, y entonces, como cuando una imagen que estaba borrosa, de repente enfoca, lo supo. Era ella, la enfermera, Dolores. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que respirar hondo para no echarse a llorar ahí mismo. «Dios mío», susurró casi sin querer, «¿eres tú?» Dolores la miró sin entender. «¿Nos conocemos?», preguntó con voz débil. Esperanza asintió con los ojos brillando. «Usted no me recuerda», dijo. «Y es normal, usted ha cuidado a tanta gente. Pero yo sí la recuerdo a usted. Usted salvó a mi hija hace años en el hospital. Una noche en urgencias cuando nadie nos veía, usted nos vio». Dolores parpadeó. En su memoria había tantas noches, tantos pasillos, tantas manos sostenidas, que los rostros a veces se mezclaban. Pero algo en los ojos de aquella mujer le decía que lo que le estaba contando era verdad. Una verdad grande y antigua que llevaba años esperando este momento para cerrarse. «No la vamos a dejar aquí», dijo Esperanza con una calma que no dejaba espacio para el debate. «Mateo, ayúdame». Entre los dos la sostuvieron. Clarita, que había llegado corriendo detrás de su madre con las trenzas a medio hacer y los zapatos sin amarrar, se quedó parada frente a Dolores, mirándola con esos ojos grandes y curiosos que tienen los niños cuando sienten que algo importante está pasando, aunque no entiendan bien qué es. «¿Eres la señora enferma?», preguntó con esa honestidad sin filtro que solo tiene la infancia. Dolores, a pesar de todo, sonrió. «Algo parecido», respondió. Clarita asintió muy seria. «Entonces vienes a nuestra casa. Cuando yo estuve enferma, Dios mandó ayuda. Ahora te toca a ti recibirla. 8 años». La niña tenía 8 años y acababa de decir algo que ningún adulto en semanas había sido capaz de decirle a Dolores. Que recibir ayuda no era derrota. Que era simplemente el otro lado del mismo amor que ella había estado dando toda su vida. Y así, sostenida por una mujer que había orado por ella sin conocer su dirección, guiada por un muchacho que no pasó de largo cuando pudo haberlo hecho, y mirada por una niña que era prueba viva de una noche en que Dios usó sus manos, Dolores comenzó a caminar hacia un lugar donde por primera vez en mucho tiempo alguien la estaba esperando. No por lo que podía ser, sino por lo que era. La casa de Esperanza era pequeña pero respiraba. Eso fue lo primero que sintió Dolores al entrar, que aquel espacio respiraba de una manera que su propia casa había dejado de hacerlo hacía tiempo. Había macetas en la ventana con plantas que alguien cuidaba con atención, un mantel bordado a mano sobre la mesa, dibujos de Clarita pegados en la pared con cuidado como si fueran obras de museo, y en un rincón un pequeño altar con una vela encendida y una imagen de la Virgen que tenía flores frescas delante. Alguien en esa casa oraba todos los días. Se notaba. «Siéntese aquí», dijo Esperanza señalando el sillón más cómodo con esa autoridad suave que tienen las mujeres que saben cuidar sin asfixiar. «Mateo, pon agua a calentar. Clarita, trae la cobija azul». Los muchachos obedecieron sin chistar, con esa naturalidad que dice que en esa casa ayudarse era el idioma de todos los días, no la excepción. Dolores se dejó caer en el sillón y sintió algo que no esperaba sentir. Vergüenza.
No una vergüenza oscura, sino esa vergüenza extraña que aparece cuando alguien te trata bien y tú no sabes cómo recibirlo, porque llevas tanto tiempo siendo la que da que ya olvidaste cómo funciona el otro lado. Las manos le temblaban levemente. Los ojos le ardían. «No llore», dijo Clarita sentándose a su lado y poniendo la cobija azul sobre sus rodillas con una seriedad encantadora. «Bueno, sí puede llorar si quiere. Mi mamá dice que llorar es rezar con los ojos». Dolores la miró y no pudo evitarlo. Las lágrimas llegaron, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de esa mezcla extraña entre el quebranto y el alivio que solo se siente cuando llevas demasiado tiempo siendo fuerte y de repente alguien te da permiso de no serlo. Esperanza llegó con una taza de té caliente y se sentó frente a ella. No habló de inmediato. Tenía el don de los silencios que acompañan, de esos silencios que no exigen nada, sino simplemente estar. Cuando Dolores pudo hablar, lo hizo despacio, sin orden, como salen las cosas cuando han estado guardadas demasiado tiempo. Habló del hospital, de los 32 años, de los papeles firmados, del pasillo recorrido por última vez con la cajita en las manos. Habló del silencio de su casa y de no saber para qué levantarse. Habló de sentirse como un instrumento guardado en un cajón porque ya nadie lo necesita. Esperanza escuchó todo sin interrumpir, y cuando Dolores terminó, guardó silencio un momento más, como quien espera que las palabras terminen de asentarse antes de responder. Luego dijo algo que Dolores no olvidaría jamás. «Usted me enseñó sin saberlo la noche que cuidó a Clarita», dijo con voz tranquila. «Me enseñó que hay personas que ven a los invisibles, que cuando todos pasan de largo, siempre hay alguien que se detiene. Yo he orado por usted todos estos años porque sabía, sin saber cómo explicarlo, que alguien que da tanto necesita que alguien ore por ella. Y hoy entiendo que Dios no solo escuchó mi oración, la estaba preparando para responderla». Dolores la miró en silencio. Pensó en todas las oraciones que ella había hecho junto a camas de enfermos. Pensó en cuántas veces había pedido por otros sin pensar que alguien pudiera estar pidiendo por ella. Y sintió algo que hacía semanas no sentía, que no estaba sola en su historia, que mientras ella creía que nadie la veía, había una mujer al otro lado del pueblo encendiendo una vela y pronunciando su nombre ante Dios. Esa noche cenaron juntas. Frijoles, arroz, tortillas recién hechas y una conversación que fue llenando poco a poco los espacios vacíos que Dolores cargaba por dentro. Mateo contó historias de la escuela con esa energía desbordada de los adolescentes. Clarita insistió en mostrarle todos sus dibujos uno por uno, explicando cada detalle con una seriedad que hacía reír. Y Dolores, que llevaba semanas sin reírse de verdad, se descubrió riendo, primero despacio, luego con más libertad, como quien recuerda que todavía sabe hacerlo. Antes de dormir, Esperanza preparó el cuarto pequeño que usaban de bodega, con una cama limpia y una lámpara de noche. «No es mucho», dijo con sencillez, «pero es suyo mientras lo necesite. Aquí nadie la va a tratar como si estorbara». Dolores quiso decir que no quería ser carga, que en unos días estaría mejor, que no era necesario. Pero Esperanza la interrumpió con una sonrisa suave. «No me diga que no quiere ser carga. Usted nunca preguntó si era carga cuando se quedó en urgencias más allá de su turno para que mi hija fuera atendida. Ahora déjenos a nosotros hacer lo mismo». Esa noche, recostada en aquella cama sencilla que olía a ropa limpia y a hogar, Dolores oró en voz muy baja. «Señor», dijo, «perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por haber creído
que porque el hospital me cerró la puerta, tú también lo habías hecho. Estabas aquí todo el tiempo. Estabas en esta familia, en esta cama, en este té caliente, en los ojos de esa niña que me dijo que recibir ayuda también es parte del amor. Gracias porque no me dejaste tirada. Gracias porque cuando los hombres me desecharon, tú ya tenías preparado el lugar donde iba a entender que todavía valgo. No porque produzca, sino porque soy tuya. Y mientras la vela del altar seguía ardiendo en el cuarto de al lado, algo en Dolores, que había estado apagado durante semanas, comenzó muy despacio a encenderse de nuevo. Los primeros días en casa de Esperanza, Dolores durmió como no dormía desde hacía años. No ese sueño inquieto y fragmentado de las guardias nocturnas, ni el sueño pesado y sin descanso de las últimas semanas en su casa vacía. Durmió de otra manera, con una profundidad que venía de sentirse, por primera vez en mucho tiempo, sostenida, como si el simple hecho de saber que había personas al otro lado de la puerta que se preocupaban por ella, le diera al cuerpo permiso de soltar lo que había estado cargando con tanto esfuerzo. Cuando empezó a recuperar fuerzas, su instinto natural volvió antes que cualquier otra cosa. Un día Esperanza llegó a casa tosiendo con una tos que a cualquiera le habría parecido normal, pero que al oído entrenado de Dolores decía otra cosa. Se levantó del sillón, la sentó, la escuchó respirar con una atención que no necesitaba instrumentos. Le revisó la garganta, le preguntó cuántos días llevaba así y le indicó exactamente qué tomar y en qué horario. Esperanza la obedeció sonriendo. «Es raro», dijo, «que la paciente le diga al médico qué hacer». Dolores la corrigió con suavidad. «Yo no soy médico, soy enfermera, y hay una diferencia importante. El médico diagnostica. La enfermera está. Y estar a veces es lo que más cura». Esa frase se quedó flotando en el aire de la cocina, como se quedan las cosas verdaderas. Con los días, sin haberlo planeado, Dolores empezó a ser parte de la vida de aquella casa, de una manera que se sentía natural, como si siempre hubiera debido estar ahí. Ayudaba a Clarita con las tareas, con esa paciencia infinita que había desarrollado en años de explicarle a pacientes asustados cosas difíciles con palabras sencillas. La niña aprendía rápido y le hacía preguntas de todo, del cuerpo humano, de las enfermedades, de por qué la sangre era roja y el cielo azul. Dolores respondía todo con el mismo cuidado, porque había aprendido que ninguna pregunta de un niño es pequeña. Con Mateo la relación fue más lenta, pero igual de real. El muchacho era reservado, de esos jóvenes que cargan preguntas grandes en silencio porque no saben bien a quién hacérselas. Una tarde lo encontró sentado en el patio, con la mirada perdida, y algo en su postura que ella reconoció era el peso de algo que no se ha dicho todavía. Se sentó a su lado sin preguntarle nada. Esperó, y Mateo, como le pasa a la gente cuando alguien tiene la sabiduría de no presionar, habló solo. Le contó que en la escuela se burlaban de él porque su ropa era sencilla y su lonchera no tenía lo que traían los demás. Le contó que a veces sentía que por más que se esforzaba, nada alcanzaba, que veía a su madre trabajar tanto y aún así siempre faltaba algo, y que eso le daba una rabia que no sabía dónde poner. Dolores lo escuchó todo. Luego le dijo algo que no venía de ningún libro, sino de sus propias cicatrices. «Lo que sientes no es rabia, hijo», le dijo con voz tranquila. «Es dignidad que todavía no sabe cómo expresarse. Y eso no es un defecto, es una semilla. El día que aprendas a convertir esa rabia en determinación, vas a ser imparable.
Pero mientras tanto, no dejes que los que tienen más cosas te convenzan de que valen más que tú. Las cosas se acaban, se rompen, se pierden. Lo que tú llevas por dentro, la manera en que te detuviste a ayudar a una desconocida en una banca, eso no tiene precio. Y eso nadie te lo puede quitar. Mateo no respondió de inmediato. Pero esa noche, cuando Esperanza le preguntó cómo estaba, él dijo bien. «Mamá, de verdad bien», con un tono que su madre reconoció como genuino, y que la hizo mirar hacia el cuarto de Dolores con una gratitud silenciosa. La noticia de que había una enfermera retirada viviendo con Esperanza se fue corriendo por el barrio, con esa velocidad que tienen las noticias en los pueblos pequeños. Y con la noticia llegaron las personas. Primero fue una vecina que tenía a su madre anciana con una herida en el pie que no cerraba bien y no sabía cómo curarla. Dolores la atendió en la mesa de la cocina con lo que había, con vendas compradas en la farmacia del barrio, con una técnica precisa y con palabras que tranquilizaron a la anciana más que cualquier medicamento. Luego llegó un padre con su hijo pequeño que llevaba días con fiebre y no tenían para pagar consulta. Llegó una mujer embarazada con dudas que nadie le había resuelto. Llegó un hombre mayor con una lista de medicamentos que no entendía y que tomaba en el orden equivocado. Dolores atendía a todos con la misma entrega de siempre, pero algo era diferente ahora. Antes lo hacía en un hospital donde nadie la veía. Ahora lo hacía en una mesa de cocina donde todos la veían, donde le daban las gracias mirándola a los ojos, donde salían diciendo su nombre con gratitud. Un día, después de que se fue la última persona, Esperanza se sentó frente a ella con una taza de café y le dijo: ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Dolores la miró sin entender del todo. El hospital la desechó porque ya no podía seguir su ritmo, dijo Esperanza despacio. Pero mire, aquí sin uniforme, sin institución, sin que nadie se lo pida, está haciendo exactamente lo mismo que siempre hizo. Está cuidando a los que nadie más cuida, solo que ahora lo hace desde un lugar donde la ven, donde la valoran y donde nadie va a firmarle unos papeles para sacarla por la puerta. Dolores se quedó callada. Miró sus manos, las mismas manos que habían curado y sostenido y acompañado durante décadas. Pensó en la licenciada Amparo y en sus papeles fríos. Pensó en el pasillo recorrido por última vez con la cajita pequeña. Pensó en las noches de llanto en su casa vacía, preguntándose para qué seguir. Y luego miró alrededor, la cocina con olor a café, los dibujos de Clarita en la pared, la planta de la ventana que alguien regaba con amor, y entendió algo que las semanas anteriores no había podido ver. Dios no le había quitado el propósito. Le había cambiado el escenario. Y el nuevo escenario era más pequeño en espacio, pero infinitamente más grande en dignidad. Pasaron los meses y la casa de Esperanza se fue convirtiendo en algo que nadie había planeado, pero que todos reconocían como necesario. No tenía nombre oficial ni letrero en la puerta. No había horarios fijos ni formularios que llenar. Era simplemente el lugar donde podías llegar cuando no sabías a dónde más ir, cuando el sistema te había cerrado la puerta o cuando necesitabas que alguien te mirara a los ojos y te explicara las cosas con paciencia y con amor. Y en el centro de todo aquello estaba Dolores, con su chongo entrecano, sus manos firmes y esa presencia que seguía tranquilizando a la gente sin que ella tuviera que hacer nada especial para conseguirlo. Un domingo por la tarde llegó al barrio el padre Isidro, el sacerdote de la parroquia pequeña que quedaba a 3 cuadras.
Era un hombre mayor, de caminar pausado y mirada atenta, de esos que han visto suficiente vida como para no escandalizarse fácil, pero tampoco para volverse insensibles. Alguien le había contado lo que estaba pasando en la casa de Esperanza y quiso venir a verlo con sus propios ojos. Se sentó en el patio, aceptó el café que Clarita le ofreció con ceremonia de anfitriona experimentada y observó en silencio durante un rato. Vio a Dolores explicándole a una señora mayor cómo administrar correctamente sus medicamentos. Vio a Mateo ayudando a un niño del barrio con una tarea de matemáticas en la mesa de afuera. Vio a Esperanza organizando una bolsa con remedios básicos para una familia que vivía más lejos y no podía venir seguido. Y cuando todo estuvo más tranquilo, se acercó a Dolores y le dijo con esa sencillez que tienen los hombres que han aprendido a ver lo esencial: «Hermana, esto que usted está haciendo aquí tiene un nombre en el Evangelio. Se llama servicio. No el servicio que se hace para que te vean o para que te aplaudan. El otro, el que Jesús describió cuando dijo que lo que haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Usted lleva toda la vida haciendo eso, y el mundo la trató como si fuera prescindible. Pero Dios la puso aquí para mostrarle que el verdadero ministerio muchas veces no cabe en un edificio institucional. Cabe en una cocina, en un patio, en una banca de parque donde un muchacho se detiene porque su madre le enseñó a no pasar de largo». Dolores lo escuchó con los ojos húmedos. «Padre», respondió despacio, «yo pasé décadas preguntándole a Dios si lo que hacía valía algo, si alguien lo veía, si tenía sentido seguir cuando el sistema te trata como si fueras una pieza reemplazable. Y ahora entiendo que Él siempre lo vio, que nunca necesité que el hospital me lo reconociera porque Él llevaba el registro, y que cuando me sacaron por esa puerta no me estaban quitando el propósito, me estaban liberando para uno más grande». El padre Isidro asintió en silencio. Luego preguntó si podía bendecir aquel espacio. Esperanza trajo una botella de agua bendita con la misma naturalidad con que hubiera traído sal para la comida. Y ahí, en ese patio sencillo con macetas y sillas desiguales y el olor a café mezclado con tierra mojada, el sacerdote oró por aquella casa, por aquella familia y por aquella mujer que el sistema había descartado y Dios había recogido para algo que ningún hospital podría haber programado. Una tarde, semanas después, llegó una mujer joven con el rostro deshecho y los ojos de quien lleva días sin dormir bien. «Trabajé 5 años en una empresa», dijo apenas sentada, «dando todo, cubriendo turnos, sin quejarme nunca. Me pusieron de ejemplo delante de todos. Y la semana pasada me llamaron a la oficina y me dijeron que por reestructuración ya no me necesitaban. Me dieron un sobre y me acompañaron a la puerta. 5 años, y ni siquiera me dejaron despedirme de mis compañeros». Dolores la miró con esa atención que no juzga, sino que recibe. Conocía ese dolor. Lo conocía desde adentro, con nombre y apellido. Esperó a que la mujer terminara y luego habló despacio, con la voz de quien no da discursos, sino que comparte cicatrices. «Lo que te hicieron duele de una manera que no todo el mundo entiende», dijo, «porque no es solo perder el trabajo. Es descubrir que para algunos fuiste una herramienta, no una persona. Y eso sacude algo muy adentro, algo que tiene que ver con quién crees que eres y cuánto crees que vales. Yo también estuve ahí, sentada en la oscuridad de mi casa, preguntándome si todavía tenía sentido. Y lo que aprendí, no de un libro, sino de esta familia y de Dios que usó a esta familia para recogerme, es que tu valor nunca estuvo en ese contrato.
Estaba en ti antes de que te contrataran y sigue estando en ti ahora que te soltaron. Los que te usan y te desechan no te definen. Solo revelan sus propios límites. La mujer joven bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sin ruido. Clarita, que andaba cerca con su cuaderno de dibujos, se acercó despacio y le puso la mano pequeña sobre el brazo sin decir nada. Solo eso. Una mano pequeña que decía «Estoy aquí» con una elocuencia que ninguna palabra habría igualado. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Esperanza y los niños dormían, Dolores salió al patio y se sentó bajo el cielo que estaba lleno de estrellas. Hacía fresco y el aire olía a tierra y a jazmín de la maceta que Clarita había plantado semanas atrás con una seriedad de jardinera mayor. Cerró los ojos y respiró hondo. «Señor», oró en voz muy baja, con esa intimidad de las conversaciones que no necesitan testigos. «Gracias porque cuando yo creía que mi historia había terminado, tú apenas estabas empezando a escribir la parte más importante. Gracias porque me enseñaste que cuidar no es un oficio que se ejerce solo con uniforme y credencial. Es una manera de ser que no te pueden quitar con unos papeles firmados. Gracias por Esperanza, que oró por mí sin saber mi dirección. Por Mateo, que se detuvo cuando pudo haber seguido caminando. Por Clarita, que me explicó con 8 años lo que yo no había podido entender con toda mi experiencia, que recibir ayuda también es parte del amor. Hizo una pausa. El viento movió suavemente las hojas de las macetas. Una estrella pareció brillar un poco más fuerte. O quizás era solo que ella ahora tenía ojos más limpios para verla. Y si todavía me quedan días, siguió orando, que sean para esto. Para sentarme junto al que se siente invisible y decirle que Dios lo ve. Para extender la mano hacia el que llegue roto y recordarle que lo roto no es lo mismo que lo desechado. Para demostrar con mi propia historia que cuando los hombres te cierran una puerta, Dios no te deja en la calle. Te lleva a una cocina donde hay café caliente, una cobija azul y una familia que encendió una vela por ti sin saber tu nombre. Adentro, en el pequeño altar, la vela de Esperanza seguía ardiendo como llevaba años ardiendo. Solo que ahora había 2 nombres en aquella oración. Y los 2 estaban siendo respondidos al mismo tiempo. Y aquí, en este punto de la historia, tu camino y el de Dolores se cruzan. Porque quizás tú también has dado todo en un lugar que terminó tratándote como si fueras prescindible. Quizás también has firmado papeles con mano temblorosa preguntándote si tantos años de entrega sirvieron para algo. Quizás también has llorado en la oscuridad de una casa que se siente demasiado silenciosa, cuando el mundo que conocías desaparece de golpe. Esta historia quiere decirte algo que Dolores tardó en aprender, pero que aprendió completo. Ningún cuidado dado con amor es invisible para Dios. Ninguna noche de entrega queda sin registro en el cielo. Y cuando el sistema te descarta, cuando la institución firma tus papeles y te acompaña a la puerta, Dios ya tiene preparado el siguiente capítulo. No el capítulo del olvido, sino el de la plenitud. No el de la herramienta guardada en el cajón, sino el del corazón, que por fin encuentra el lugar donde puede latir libre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios con estas palabras sencillas pero poderosas. Dios todavía me tiene en sus manos. No lo escribas solo por escribir. Escríbelo como quien planta una semilla de fe, aunque el suelo todavía se sienta seco. Y si conoces a alguien que dio todo y hoy se siente como nada, comparte esta historia con esa persona. Tal vez no sepa todavía que hay una familia como la de Esperanza esperando abrir la puerta.
Tal vez no sepa todavía que su historia no terminó donde alguien más decidió soltarla. Porque cuando Dios recoge lo que el mundo tira, no lo repara para dejarlo igual. Lo transforma en algo que el mundo nunca hubiera imaginado. Y esa transformación, silenciosa y profunda como la de Dolores, es la prueba más clara de que ninguna vida entregada con amor termina en el basurero. Termina en la luz.